de la Universidad de la y luego algunos muy comprometidos, ¿no? Como el caso de David. Sí. Podemos empezar cuando me digas, Esteban. Cuando tú quieras. Buenas tardes. Dentro del foro Oriente Medio, Retos y Soluciones, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Esteban Beltrán, que es desde 1997 director de la sección española de Amnistía Internacional, que nos va a hablar sobre la lucha por los derechos humanos en Oriente Medio y Norte de África. Amnistía Internacional en España, como sabéis, tiene unos 60.000 miembros, más de 100 grupos de trabajo y una oficina central en la que trabajan 45 personas contratadas y más de 180 voluntarios. En cuanto a la historia de Esteban, ha vivido en varios países de América Latina a principios de los años 90, entre ellos Argentina, Ecuador y Costa Rica, en los que trabajó como consultor internacional para el desarrollo dentro de Amnistía Internacional. Ha vivido también en Londres y ha trabajado para el Secretariado Internacional de la organización en varios puestos desde el año 92 al año 96. Entre ellos ha sido responsable para el desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y el Caribe en los años 92 y 93, y su trabajo consistía en desarrollar la organización en más de 20 países de la región. Los años 94 y 95 fue director de la oficina del Secretariado General de la organización, que es el más alto funcionario, el secretario general de la organización a nivel mundial. Durante estos años fue el principal asesor del secretario general y coordinaba el equipo superior de gestión del Secretariado Internacional en Londres. Hasta junio del 97 fue investigador para violaciones de derechos humanos en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Su trabajo consistió en documentar e investigar violaciones a estos derechos en estos países y diseñar el trabajo de presión sobre los gobiernos. En los últimos años también ha llevado a cabo en nombre de Amnistía Internacional 20 misiones de investigación sobre el terreno, recogiendo testimonios y hablando con los respectivos gobiernos. Hoy es además presidente del Comité Internacional de Movilización de Amnistía Internacional, que promueve el desarrollo de esta organización en el sur global del mundo. Es autor de varios libros y publicaciones sobre derechos humanos, el más reciente, Derechos torcidos, tópicos, mentiras y medias verdades sobre pobreza, política y derechos humanos. Es diplomado en Estudios de Desarrollo por el Birkbeck College de la Universidad de Londres, estudios que realizó desde el año 93 al año 95. Es profesor universitario invitado, además, en los másteres de Derechos Humanos y Cooperación de las Universidades de Granada y del País Vasco, del Máster de Acción Solidaria en Europa de la Universidad Carlos III, del Máster de Resolución de Conflictos de la Universidad Oberta de Cataluña y del Máster de Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria de la Universidad de Comillas. Yo por mi parte nada más, salvo agradecerte en nombre de toda la universidad tu presencia de nuevo en la misma. Un placer. Bueno, pues muchas gracias por venir, especialmente el viernes. Quiero brevemente, me imagino que varios de ustedes han podido asistir a las diversas conferencias que hay en el foro, por lo tanto, que están teniendo, por lo tanto, y van a ser sin duda muy ricas y muy interesantes. Yo lo que les voy a dividir la conferencia en dos partes y después las preguntas que quieran. Una es ¿por qué de repente ocurrió todo? Porque ese es un primer elemento. ¿Y cuáles son los elementos comunes que han hecho que de repente ocurriera todo en el norte de África y Oriente Medio? Y un segundo lugar es ¿a partir de ahora qué? Digamos, son esos dos elementos que por lo menos nos hagan comprender un poquito lo que es la situación de derechos humanos en el área y eso es lo que quiero explicarles. Voy a empezar con una experiencia personal para que reflejen un poco lo que mantenemos en Amnistía, la tesis, y es que en el norte de África hay una serie de violaciones de derechos humanos que tiene que ver con muchas cosas, pero que son comunes y que el tratamiento que han dado los gobiernos de la Unión Europea y otros, pero sobre todo de la Unión Europea, es de que estabilidad no era igual a derechos humanos. Estabilidad era mantener una serie de regímenes independientemente de los derechos humanos. Y desde ese punto de vista quiero explicarles una experiencia personal. Amnistía hizo una investigación hace un par de años, 3 años, en Mauritania.
que hasta ahora no ha ocurrido nada, como ven en Mauritania. Entonces, Mauritania es un país donde muchísima gente que quiere emigrar a Europa se concentra para emigrar. Entonces, las autoridades mauritanas, que antes eran civiles y ahora son militares civiles, no se sabe muy bien, pero lo que hacen es colaboración con los gobiernos europeos para que esto no ocurra, no emigren, siendo que emigrar no es ningún delito. Bien, si ustedes van a la capital de Mauritania, encontrarán en determinados lugares que hay una cantidad importante de guardias civiles. ¿Y por qué hay guardias civiles en Mauritania? Bueno, fundamentalmente para colaborar con las autoridades mauritanas para impedir la inmigración. Ahora hay menos, porque hay menos gente que viene, pero cuando hablamos era hace 2 años, 3 años. Allí encontramos, digamos, en Mauritania un lugar que le llamaban, y por el nombre pensarán lo que es, que lo llamaban Guantanamito. ¿Qué era Guantanamito? Es un lugar, primero que quiso ser escuela, y cuando quiso ser escuela fue pagado por la cooperación al desarrollo del gobierno español. Una vez dejó de ser escuela, se convirtió en Guantanamito. Es decir, un lugar donde se llevaba a la gente, donde no había, por supuesto, abogados, ni fiscales, ni nadie que pudiera mínimamente hacer que tuviera derechos la gente allí, y se la metía ya por la simple sospecha de que iban a cometer actos delictivos. No. ¿Serán peligrosos terroristas? No. ¿Qué eran? Gente que iba a emigrar. O gente que las autoridades pensaban que sin duda iba a emigrar. Porque ahí pudimos entrevistar, por ejemplo, gente que llevaba sospechosamente una camiseta del Barça. Si llevaba sospechosamente una camiseta del Barça, sin duda se dirigía para acá. No importa que llegara a Granada o a Almería, pero sin duda se venía para acá. Entonces, en esa cuestión de arbitrariedad, es simplemente un botón de la arbitrariedad, de lo que significaba ser un pequeño país en el que todavía no ha ocurrido nada de lo que ha ocurrido en el resto. Y esta arbitrariedad, digamos, es en realidad la pauta común del norte de África y Oriente Medio. Esta arbitrariedad es lo que llamaríamos la actitud intolerante. La actitud intolerante. Entonces, esta actitud intolerante por parte de los gobiernos hasta la más pacífica de las críticas u opiniones discrepantes. Este es uno de los elementos comunes a toda la región. Por ejemplo, estados como Libia, Arabia Saudí y Siria prácticamente no han dejado durante décadas ningún espacio para la libertad de expresión o la actividad política independiente. Absolutamente nada. En Cisjordania, por ejemplo, la autoridad palestina, gobernada por Fatah, ha reprimido con dureza a los simpatizantes de Hamás. En Gaza, por ejemplo, el gobierno de facto de Hamás dirigió ataques selectivos contra los seguidores de Fatah. Las autoridades marroquíes, por dar ejemplos, son cada vez menos tolerantes con quienes defienden la independencia del Sáhara Occidental, o se permiten cualquier tipo de crítica a la familia real, ¿no? En Marruecos, digamos, uno puede tener libertad de expresión relativamente, excepto que haga 2 cosas: criticar a la familia real o cuestionar la pertenencia del Sáhara a Marruecos. A partir de ese momento, digamos, se convierten en multas, detenciones de periodistas, de publicaciones, etc. Y en el Sáhara Occidental, aunque tampoco tiene que ver con la crisis, pero quiero resaltarlo para que lo veamos, la situación es seria en materia de derechos humanos. También estuvimos allí documentando un poco lo que ocurrió, si se acuerdan, con el campamento que fue desmantelado. Allí murieron, entre el campamento y la represión posterior en el Laayoune, murieron 9 miembros de la Fuerza de Seguridad marroquíes, que tampoco hay que olvidar, y murieron 4 saharauis, y también hubo tortura y malos tratos a cientos de personas saharauis detenidas, y después no se sabía nada después. Pero vamos, el elemento fundamental es que en Marruecos sigue habiendo graves restricciones a la libertad de expresión.
y tortura y malos tratos, especialmente a personas acusadas de terrorismo. Este es un elemento también común a toda la franja, para que entendamos por qué ocurren las cosas. ¿Cuál es el elemento común a todo lo que está ocurriendo allá? También el estrecho control sobre los medios de comunicación por parte de las autoridades, ¿no? Directores de publicaciones y periodistas siempre tienen que atenerse a un conjunto de normas escritas que dan los gobiernos y no escritas. Deben evitar los temas que se consideran tabú. Algunos de los ejemplos lo he dado. Si uno trata los temas tabú y al mismo tiempo no cumple con las normas escritas o no escritas, ¿cuál es la alternativa? Acoso, detención o procesamiento por difamación. Además, no son solo los medios de comunicación, sino los que padecen esta represión. En Egipto y Siria, por ejemplo, las autoridades han detenido siempre a autores de blogs por sus escritos. Y luego, en toda la región, otro elemento común es el bloqueo, el acceso a Internet, cuando publican comentarios e información que los gobiernos consideran contrarios a sus intereses. Esto para que vayan viendo las pautas comunes. En Irán, por ejemplo, que son los países después de las elecciones presidenciales de junio del 2009, las restricciones a la libertad de expresión son mayores, entre otras. Pero, por ejemplo, las autoridades iraníes, después de las elecciones de junio y todas las manifestaciones que hubo, cortaron las comunicaciones telefónicas y por Internet, así de un plumazo. Nadie podía llamar por teléfono. ¿Y por qué lo hicieron? En un intento de impedir que se supiera la verdad y lo que estaba ocurriendo de represión. Intentaron evitar la difusión de fotografías tomadas con teléfonos móviles, de las agresiones, sobre todo a manifestantes, por los sanguinarios miembros de la milicia paramilitar que utilizan Basij, porque los iraníes no dispersan a manifestantes con policías antidisturbios. Lo hacen con milicias paramilitares, que son los Basij, que son personas con palos vestidos de civil, que son los que atemorizan realmente a los manifestantes. Otra característica común a todos es que en estos países la excepción es la regla. Y me parece un contrasentido, pero no es así. La excepción es la regla. En Egipto y Siria, por ejemplo, todavía, el estado de excepción, que significa que no puede haber concentraciones de más de 3 personas, parece una cosa de gila, pero es así, que no se permiten partidos políticos, asociaciones distintas al régimen, publicaciones independientes. Ese estado de excepción dura entre 40 y 50 años en Egipto y Siria. Por lo tanto, no estamos hablando de estado de excepción. Estamos hablando de estados, leyes normales. Lo excepcional es la libertad. Por lo tanto, otro elemento es leyes excepcionales que llevan decenios en vigor. Y otorga, por supuesto, atribuciones especiales a su policía. Por ejemplo, detener y poner bajo custodia a sospechosos, recluirlos en régimen de incomunicación. Siria, por ejemplo, es un país donde su régimen de incomunicación dura meses. Régimen de incomunicación significa que no hay abogado, ni juez, ni te acusan de nada. Y puede estar mantenido así, solo con miembros de la seguridad, meses. Hay casos de personas que llevan 20 años en la cárcel y no han sido acusadas de ningún delito. Israel, por ejemplo, sigue aplicando un régimen de legislación militar sobre la población palestina de Cisjordania. En Israel, una cosa es un Estado de Derecho para los israelíes y un régimen autoritario para el resto. Y eso es algo clarísimo en materia de derechos humanos. De hecho, los palestinos de Gaza están sujetos a una legislación israelí que todavía le reconoce menos derechos. Varios de los estados, especialmente Irán, Irak y Arabia Saudí, otro elemento casi común, pero no completamente común,
es que aplican extensamente la pena de muerte. Aunque es verdad que en algunos países como Marruecos y Argelia desde hace tiempo no se aplica la pena de muerte, pero en general Irán, Irak y Arabia Saudí. Realmente la aplicación, además de la pena de muerte en Irán, Irak y Arabia Saudí, es una aplicación que ustedes no pueden creer. En algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, Irán es, después de China, el país que más personas ejecuta en el mundo. Y es el único, junto con Pakistán, y que ejecuta, que no solo condena, sino ejecuta a menores de edad cuando cometieron el delito. Y además, después de las elecciones de junio del 2009, ha aplicado la pena de muerte por motivos políticos a opositores. Y los ha ejecutado, por lo menos a 3. Bien. Estas son las pautas comunes. Luego hay otro tipo de pauta común, que es las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, la pobreza. Un ejemplo de pobreza es el bloqueo de Gaza y las políticas de Israel en Cisjordania, como demoliciones, bloqueo de carreteras, restricciones a la libertad de circulación. Y esto ha contribuido al empobrecimiento de la población palestina como si de un plan se tratara. Por ejemplo, en otras partes de la región, millones de personas viven en asentamientos informales, los barrios marginales con diversos grados de pobreza. En el Cairo, por ejemplo, en el Gran El Cairo, por ejemplo, muchas personas residen en zonas que las propias autoridades egipcias calificaban de inseguras. Es decir, debido a la amenaza, no inseguras por inseguridad ciudadana, nadie lo crea, sino inseguras por la amenaza constante de desprendimientos de roca o la presencia de claves de alta tensión. O sea, la gente vivía en una especie en que todo se caía cada 2 por 3. Vive ahí. Por ejemplo, hubo un desprendimiento de rocas en el año 2008 que dejó más de 100 muertos. De lo que estamos hablando. Por lo tanto, estamos hablando realmente de una parte importante también de, si unimos, aquí es una población mayoritariamente joven, mayoritariamente reprimida y sin futuro, es un elemento de caldo de cultivo, sin futuro aparente, incluso gente muy joven, muestra un poco cuál es la situación. Una parte más, estamos en la parte deprimente de la conferencia, luego lo superamos. Estamos en la parte deprimente. Siempre tiene que haber una parte deprimente con los derechos humanos, pero luego lo vamos a superar. O no, pero por lo menos hay esperanza. Hay una parte que es muy desconocida, que es la discriminación más conocida es hacia mujeres, ¿no? En varios de los países. En la mayoría de estos países la legislación relativa a la condición familiar y personal de las mujeres es que son inferiores al hombre. Este es el elemento simple. En relación, por ejemplo, con vida con herencia, con divorcio, con la custodia de los hijos, con la falta de protección hacia la violencia de género en la familia o basada en el género, ¿no? Quiero recordar, para aquí veo que hay personas de una cierta edad aquí, no voy a mirar, pero algunas. Quiero recordar que esta relegación de la mujer en la condición administrativa, la condición inferior, no es solo patrimonio de gobiernos y de regímenes islamistas. Si ustedes ven el Código Penal del año 70 en España, era muy parecido. En el que las mujeres, por ejemplo, no podían comprar una casa sin el permiso del marido. No podían firmar cheques sin el permiso del marido. Si había adulterio, el de la mujer, aunque no hubiera testigos, solo con el testimonio del marido, esto es un paréntesis simplemente indicativo, con el testimonio del marido valía y había cárcel, y en el caso de adulterio del marido, solo la condición agravante es que lo hubiera hecho con una persona interna, o sea, con la señora que trabajaba en casa. Si no ocurría así, nada. O sea, en lo profundo era lo mismo.
la condición inferior de la mujer. Por ejemplo, y esto quería mencionarlo porque es interesante la perspectiva. En estados, por ejemplo, como Irak, como Jordania y como Siria, mantienen leyes que permiten eludir el castigo o recibir una pena mínima a los hombres que cometen actos violentos contra las mujeres si se consideraba que lo había hecho en un arrebato de ira. Si es un arrebato de ira, se justifica. Que es exactamente lo que se hacía aquí, como elemento que se descargaba acá. Pero aquí actualmente existe. O, por ejemplo, si golpeas a una mujer o cometes actos violentos, casi te puedes librar en Irak, Jordania y Siria si tu objetivo era preservar el honor de la familia. Esto es común a varios países del área actualmente. Crímenes en la región se cometen crímenes por motivos de honor. Crímenes por motivos de honor nada tiene que ver con los tercios de Flandes ni batirse en duelo. Los crímenes por honor son cuando una mujer teóricamente o prácticamente comete adulterio, o el marido piensa que ha cometido adulterio, o no paga la dote que debería pagar para cuestiones de casamiento, son asesinadas. Y en Jordania, Autoridad Palestina y Siria existe. Esta es otra parte común, con diferentes cambios, pero común a la región. Una última parte, y con esto voy a terminar esta primera parte depresiva, es los estados del Golfo Pérsico ricos en gas y petróleo. ¿Qué ocurre ahí? Ahí hay un elemento que es la esclavitud de los trabajadores migrantes. Porque podemos pensar que aquí, digamos, país rico, Europa es el lugar donde solo recibe trabajadores migrantes, pero no. En el Golfo, los países del Golfo reciben trabajadores migrantes en su mayoría procedentes de Asia, que son los que sostienen con su trabajo las economías nacionales, ayudan a la construcción de los rascacielos más altos del mundo, inaugura la bomba, que por ejemplo que se inauguró a bombo y platillo el año pasado en Dubái, hacen el trabajo más duro. Pero referente a los derechos humanos son los que ocupan el último puesto en la sociedad. Pero realmente el último. Son víctimas de abuso, sufren explotación y a menudo viven en condiciones miserables, fuera de la visión del mundo opulento que aparece en los países del Golfo Pérsico. La mayoría son el escalón más bajo, son, como digamos, los nuevos esclavos de Egipto. El escalón más bajo y de la sociedad, tanto en Líbano como en el Golfo, como en otros países, y dentro de los trabajadores migrantes, el escalón más bajo de los bajos son los empleados en el servicio doméstico, mujeres en su mayoría. Esta cuestión de migrantes es importante porque, para dar un ejemplo de cómo Libia e Italia han mantenido la relación sobre los migrantes. Es relevante. Es decir, ¿qué han hecho Libia e Italia durante los últimos 4 o 5 años? Bueno, pues hay un acuerdo formal por el cual el gobierno de Libia se encarga de los inmigrantes que quieren ir a Italia. Entonces no llegan nunca a Italia y son devueltos a Libia. Son gente, inmigrantes de estos países, pero también gente que huye de las guerras, de Somalia, de Etiopía. ¿Y qué ocurre? Pues los devuelven a Libia, pero en Libia hay un pequeño problemita. Ahora hay muchos, pero había un pequeño problemita. Y es que los inmigrantes jamás pueden regularizar su situación porque no hay forma administrativa de hacerlo. Y tampoco pueden pedir asilo o refugio porque no hay forma administrativa de pedir asilo o refugio en Libia. Claro, ¿a quién se le ocurriría? Pues quizá un trabajo migrante. Entonces, con esa situación lo que hacen es que miles de personas están en condiciones de esclavitud y hemos visto hoy cómo una buena parte de los que salen de Libia y se mueven hacia Italia son no libios, sino somalíes y etíopes. O sea, gente que realmente escapa de la esclavitud, escapa de la guerra, pero son, digamos, no libios, sino inmigrantes, la mayoría. Bien, esto es lo que ocurría antes y ocurre en una parte todavía.
Entonces, ¿cuál es el elemento? Por lo tanto, razones para levantarse hay muchas. Porque no son regímenes ocasionales, no son regímenes crueles como en América Latina, pero dictaduras ocasionales o que duran unos años. Son regímenes excepcionales durante décadas de violación de derechos humanos. ¿Pero por qué ahora? Bueno, hay un elemento primero que es la crisis económica. La crisis económica ha hecho que los gobiernos tengan menos margen de maniobra en esos países para comprar voluntades. Y eso, excepto en algunos otros países muy ricos como Arabia Saudí, eso es un elemento importante. Eso ha contribuido, además, la crisis económica ha provocado un aumento brutal del precio de los alimentos. Lo que la gente consume para vivir y para comer. Si a eso le unes que pueden comprar menos voluntades, el aumento del precio de los alimentos, y si a eso le unes lo que siempre estuvo, que es una población joven en la que se enfrenta, porque si uno tiene cierta edad, pues se enfrenta a un futuro incierto, pero que dura unos años. Pero cuando alguien tiene 20 o 25 años y se enfrenta a un futuro de 50 años, o un sin futuro de 50 años. Entonces, es este elemento de población joven lo que hace y de que en los últimos años ha habido un aumento grande de la sociedad civil organizada, porque en estos países, especialmente Egipto y Túnez, en algunos otros también, como Marruecos, ha crecido mucho la sociedad civil organizada local, de derechos humanos, de defensa de derechos de la mujer, de organizaciones que combaten la pobreza, de medios de comunicación alternativos. Y ese germen de sociedad civil independiente se ha desarrollado a pesar de la represión. Por lo tanto, esa mezcla de crisis económica, violaciones de derechos humanos terribles, mantenidas durante el tiempo, aumento del precio de los alimentos, población joven, y un quinto elemento, y es que a todo ello, y a pesar de restricciones ocasionales, las redes sociales han sido un elemento aglutinador y de comunicación de la gente, que por primera vez ha conectado el mundo de esos países de una sola vez. Y eso a pesar de que las restricciones, insisto, y las pegas que se han puesto a Internet, a pesar de eso. Eso ha provocado, digamos, ese efecto contagio, las diversas manifestaciones, pero para cada país es diferente. Por lo tanto, pero esto es por qué ha ocurrido ahora. Hay todos estos elementos, son una mezcla de ahora y una mezcla de lo que ocurrió luego, lo que ocurrió antes y lo que se mantiene durante tiempo. Esta situación varía en cada país y cada país es diferente y la represión es diferente, aunque hay elementos comunes, pero el espacio es diferente en unos lugares y otros. En estos momentos, digamos, con esta situación y con este momento de por qué ocurrió ahora, viene lo que se llamaría urgencia y estabilidad. Ese doble elemento de urgencia y estabilidad. ¿Qué es la urgencia? Bueno, la urgencia es que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Libia. Estamos hablando y nosotros tenemos en Libia ahora mismo 2 investigadores investigando lo que está ocurriendo allí desde hace un mes aproximadamente. Pero ¿qué hay ahí? Digamos, estamos hablando primero de una situación en la que cientos de personas han perdido la vida en las últimas semanas, por 2 elementos: represión y violencia. Violencia en el sentido de conflicto armado. Hay un elemento muy desconocido, pero que nuestro equipo de investigación ha documentado, y es las desapariciones forzadas de personas en Libia. O sea, desapariciones forzadas de personas no significa gente que desaparece en combate. Significa gente que es agarrada por las fuerzas de seguridad, generalmente de Gaddafi, son secuestradas y nadie sabe su paradero, dónde están. Son las desapariciones de Argentina, tipo, para que la gente entienda. Y esto se ha llevado en un momento clave en un intento de silenciar a los opositores al régimen que todavía estaban bajo el paraguas del territorio donde está Gaddafi.
Por lo tanto, esto es un elemento importante. El segundo elemento es la urgencia de proteger a la población civil. Si hay algo que muestra el final del siglo XX y el principio del XXI es que los que mueren generalmente son los que no combaten. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en las que morían los combatientes, en guerras muy crueles, pero morían los combatientes. Yo no sé si han visto ustedes la película Gallipoli, por ejemplo, si alguien la ha visto, pues verá cómo morían los combatientes. O sea, horrible, las trincheras, una situación tremenda, ¿no? Pero a diferencia de eso, a partir de ahí, quienes realmente mueren son los civiles y los que no combaten. Entonces, ahora mismo existe una situación en la que hay que conseguir proteger a la población civil. ¿De qué manera? Primero, hay mucha gente que se está desplazando y esa gente tiene que obtener refugio y asilo. Y tiene que tener protección. Y tiene que haber un corredor humanitario que permita a toda esa gente salir de las zonas de combate. Y debe ser nuestra máxima prioridad y debe ser protegida por encima de cualquier otra consideración la población civil. Eso significa que quienes deseen salir de Libia puedan cruzar las fronteras sin riesgos y sin discriminación. A muchos de los migrantes, por ejemplo, originarios del África subsahariana, ¿qué ocurre? Que ahora en las tropas rebeldes piensan que son todos mercenarios. Entonces, unos sí son, pero otros son trabajadores que estaban allí en condiciones de semiesclavitud. Entonces, se está ocasionando una situación en que casi la sospecha de que cualquiera que tenga, sea negro o sea, recuerda la África subsahariana, es un mercenario. No es así. Una buena parte son migrantes. Hay un segundo elemento, por lo tanto, hay una parte de urgencia de Libia, que es protección civil, etcétera, etcétera. Luego voy a entrar un poco más en detalle, pero que tiene también que ver con cómo la gente trata a los refugiados. Estuvimos hace 2 días, la gente de Amnistía, en Lampedusa. Como ustedes saben, han llegado 20 migrantes. Bueno, yo realmente, la forma en que el gobierno italiano trata a esta gente es para avergonzarse. Llevan meses, 1 mes, 2 meses, en unas condiciones lamentables. Digamos, entre ratas, orines, heces, sin ser trasladados de ningún lugar, sin que sus papeles sean tramitados. Simplemente inaceptable. La discusión, si te dan cuenta, la discusión cuando empezó lo de Libia fue ¿qué hacemos con los inmigrantes que vengan de Libia? No son inmigrantes de Libia, son refugiados que salen de un conflicto armado. No son inmigrantes. Cuidado, son refugiados que huyen. Por lo tanto, este es un elemento importante. La urgencia de lo que ocurre en Libia es un elemento importante. La otra urgencia, voy a ver con las urgencias y lo profundo. La otra urgencia tiene que ver, por ejemplo, con Siria. Siria es el país de lo excepcional y la regla, ¿no? No sé si ustedes escucharon el discurso del presidente sirio Bashar al-Assad. O sea, culpó de los disturbios a una conspiración extranjera. Pues, por lo tanto, considera que son extranjeros los numerosos sirios y sirias que reclaman con valentía las reformas. Y la urgencia es proteger a estas personas que se manifiestan. Porque además de las personas que se manifiestan, han sido detenidas, que sepamos, 200 y pico. Y cuando alguien es detenido en Siria, corre el riesgo de ser torturado, realmente. Por tanto, esa es la otra urgencia. Y lo que en realidad está pasando es que el presidente de Siria y la fuerza de seguridad están usando munición real contra los manifestantes, matando a varios de ellos. Esto es lo que está ocurriendo en Siria. La ley de excepción, o sea, imaginémonos una ley de excepción en un país como este, 50 años de ley de excepción. No que haya un régimen militar, como aquí hubo 40... No, una ley excepcional que restringe todo. Durante 50 años la excepción. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Siria. Por lo tanto, lo que estamos hablando es, en este país, de que logremos que no se siga disparando a los miembros de la fuerza de seguridad
especialmente Latakia, que es el lugar, y Dar, el Slam, donde está ocurriendo las primeras manifestaciones. Otro elemento de urgencia, digamos, esto es la movilización de urgencia. Aprovechando lo que está ocurriendo, digamos, están ocurriendo situaciones muy graves en Israel y territorios ocupados también. El atentado con bomba, por ejemplo, en Jerusalén, un atentado gravísimo, en mi opinión, dirigido claramente contra la población civil, por un lado, que no ocurría en el año 2004, y los bombardeos, por ejemplo, de Hamás con fuegos de mortero a zonas de vivienda, o los bombardeos, por ejemplo, de Israel a la población de Gaza. Concretamente esta semana, por ejemplo, murieron 4 civiles palestinos. Por lo tanto, estamos hablando de que la situación también en Israel y territorios ocupados se está deteriorando actualmente. De hecho, a Amnistía le ha preocupado enormemente que en al menos un reciente ataque contra Gaza el ejército israelí no haya distinguido entre combatientes y población civil, ¿no? Por ejemplo, el 22 de marzo, para darles una idea, las fuerzas israelíes dispararon 4 proyectiles de mortero contra un barrio muy populoso de la ciudad de Gaza, Al-Yashuya. El tercero de los proyectiles impactó junto a la vivienda de una familia, se llama la familia Lahilu, y alcanzó a un grupo de niños y jóvenes que jugaban al fútbol y mató a 2 de ellos. El otro elemento de urgencia es Yemen. ¿Qué ocurre en Yemen? Yemen es lo que yo llamaría, el presidente intenta salir a tiros de la crisis. Aquí es quizá una de las cuestiones más serias en la forma en que se han reprimido las manifestaciones, porque las manifestaciones se han reprimido con fuego de francotiradores. O sea, no es siquiera uso excesivo de la fuerza cuando está reprimiendo una manifestación. Se trata de francotiradores coordinados. Hubo una terrible matanza de decenas de manifestantes el pasado viernes y no es suficiente con lo que hicieron las autoridades yemeníes. Han otorgado a las fuerzas de seguridad más poderes mediante una nueva ley de excepción, por si no era suficiente en Yemen. Bien, esto es lo que llamaríamos la situación de urgencia. O sea, hay una parte de trabajo que hay que hacer entre todos, que es proteger a la gente para manifestarse libremente. Y luego hay el trabajo profundo, que en estos momentos puede tener lugar sobre todo en Egipto y en Túnez. Bien, Egipto. Ahora se trataría de tener elecciones libres, se trataría de cambios constitucionales, se trataría de quitar las leyes de excepción. Pero para que vean un poco lo que significa el reto para un país como Egipto, la democracia, les voy a poner un ejemplo de ayer o antes de ayer. Y es, ¿cuál ha sido la tentación? O sea, al mismo tiempo que uno está trabajando, digamos, que los manifestantes quieren cambios rápidos, el ejército, que es el que ahora mismo lidera Egipto, tiene sus tensiones internas. Y, por ejemplo, las autoridades egipcias están ahora mismo con un proyecto de ley destinado ¿a qué? Uno podría pensar, pues, reformas constitucionales, eliminar la ley de excepción, fortalecimiento del Poder Judicial. Frío. No. Está con un proyecto de ley destinado a penalizar las huelgas y las protestas. ¿Qué me dicen? Esto es lo que está haciendo el ejército. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con varias mujeres que han seguido manifestándose en Egipto? No sé si se han enterado, pero Amnistía documentó que les hacían a las mujeres, a varias mujeres detenidas, realmente unas 19, pruebas de virginidad. Pruebas de virginidad. O sea, eran puestas en un cuartel, detenidas, y ver si eran vírgenes o no. Al mismo tiempo, ha habido un referéndum constitucional en el que se ha podido operar con cierta libertad. Y lo más interesante es que la nueva ley, para que vean un poco las tensiones que hay y lo que todavía queda por hacer en ese país,
ilegalizaría la participación en protestas y huelgas, y abro comillas, que obstaculicen la labor de las instituciones públicas o de las autoridades durante un estado de excepción. Todo esto para tener una ley que penalice las huelgas. Por lo tanto, en Túnez también hay parte de trabajo por hacer, por supuesto, entre ellos cambios legales de libertad de prensa enormes, pero en Túnez la situación está un poquito más estable de lo que estaba en Egipto. Por lo tanto, estamos aquí en una mezcla de urgencia con profundidad. Quiero simplemente ir ahora mismo a lo que debería ser, en mi opinión, en la opinión de Amnistía, el papel, y con esto termino, de la comunidad internacional en todo esto que está ocurriendo. La comunidad internacional somos nosotros, pero a esto no me voy a referir, sino en general me voy hablando de los gobiernos, ¿no? Gobiernos occidentales. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es, en estos momentos, cuál ha sido durante años la posición de la Unión Europea? Su posición sobre la vecindad con estos países era básicamente 4 cosas. La primera y más importante, estabilidad, supuesta estabilidad. Cualquier gobierno, cualquier régimen, daba igual, si era un poquito democrático mejor, pero vamos, tampoco hacíamos muchos feos. Pero básicamente estabilidad. ¿Estabilidad para qué? Está la segunda pregunta. Estabilidad para combatir el terrorismo, estabilidad para hacer buenos negocios y estabilidad para frenar la inmigración. Básicamente estos serán los intereses y son los intereses. Si hubiera esto, supuestamente hacía que Egipto, Túnez, por ejemplo, o Argelia, eran países en los que se permitía cualquier violación de derechos humanos en aras de esa supuesta estabilidad. Claramente, si hay alguna cosa, alguna cuestión que deberían aprender nuestros gobernantes es que estabilidad es igual a respeto a los derechos humanos. Las zonas más estables del mundo, con todos sus problemas, son las zonas donde hay avances serios en materia de derechos humanos, en los países. Porque en el momento que tú tienes derechos humanos, con sus violaciones y con sus abusos, pero un marco claro sobre todo, permite hacer todo lo demás de una forma muy razonable. Por lo tanto, todo eso que nos vendieron los gobiernos de que en realidad había que apoyar a Mauritania, ¿se acuerdan lo que les contaba al principio de Mauritania? O que en realidad Marruecos, o que en realidad Argelia, o que en realidad Túnez, Egipto, eran todos gobiernos y regímenes excepcionales, pero que en aras de eso que nos ayudaban había que mantenerlos. Lo único que ha revelado esto es que había una bomba de relojería que hace que la gente de esos países con un mínimo resquicio de libertad se manifiesta y pone en cuestión todo el sistema. Incluyendo lo que pensábamos que jamás iba a estar en cuestión, que es el flujo del petróleo. Por lo tanto, yo creo que es el momento para que por fin gobiernos aprendan de que derechos humanos es estabilidad y estabilidad es igual a derechos humanos. Y eso significaría que por lo menos en Túnez y Egipto, la parte de profundidad, en Túnez y Egipto hubiera realmente una apuesta por una agenda de derechos humanos y de cambios importantes en el país. Los gobiernos europeos deberían apoyar decididamente la independencia del Poder Judicial, deberían tener que cambien las leyes excepcionales de esos países, deberían apoyar a la sociedad civil, deberían reunirse con las víctimas de la represión, deberían una cuestión completamente diferente de lo que han hecho durante décadas, incluyendo la venta de armas. La venta de armas. En este mes hemos recibido más cartas del gobierno respondiendo a las de Amnistía sobre venta de armas que en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque la opinión pública está escandalizada de que un país como el nuestro venda armas así a estos países. Entonces el gobierno se ha sentido en la obligación, ya digo, desde hace 10 años que llevamos esta pelea, de responder
porque le pedíamos dos cosas, digamos, Amnistía y otras organizaciones que trabajamos juntas, es, una, suspender toda venta de armas a Libia, dos, no mandar ninguna a ninguno de los países en conflicto hasta revisar si esas armas van a ser utilizadas para violar derechos humanos de la gente. Quiero decirles, por ejemplo, que durante el primer semestre del año 2010, que son los últimos datos que tenemos, se vendieron 730 millones de euros a esa zona del mundo en armas, un 77% más que las realizadas en el mismo periodo del año anterior. Si a eso unimos lo que llaman el material de defensa de doble uso, que es o militar o civil, estamos hablando de 1.600 millones de euros. Por ejemplo, durante los años 2006 y 2008, España exportó armas a Bahrein por valor de 18 millones de euros, Bahrein, incluyendo lo que llaman ellos técnicamente la categoría 4, que son la categoría 4, bombas, torpedos, cohetes y misiles. Solo Bahrein. En el resto de los países ha habido, incluyendo Libia, o armas o materiales de doble uso. Incluyendo durante un tiempo incluso transferencias de armas y formación a fuerzas militares, policías y de seguridad de esos países. No es posible. ¿Y qué ha hecho los gobiernos durante este mes? La mayoría de los gobiernos han suspendido la venta de armas. Pero ha sido durante este mes. Es como si 40 años se hubiera tenido una política y en un mes cambia todo. Este es el cambio. Entonces ahora, de repente, con los gobiernos, el gobierno ayer me manda una carta y me dice, no toleraremos, pero así, que haya gobernantes autoritarios en esta zona del mundo. ¿Perdón? Pero será el último mes que se dando usted cuenta. ¿Por qué antes no se dieron cuenta? No toleraremos. Es que tiene su gracia. Entonces, ¿cuál es ahora mismo la posición? Ahora la posición es, en nuestra opinión, deberíamos conseguir... Ahora, por ejemplo, otro ejemplo. Apoyan que Libia sea expulsada, que es la primera vez que ocurre, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bien. ¿Pero por qué hace 4 años aprobaran que fuera presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Qué ha cambiado en Libia? Por lo tanto, es esa incoherencia que a toda la gente desespera. Y que desespera a la gente de allí y desespera a los que trabajamos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, el principal logro que deberíamos conseguir es que en estos países que son tan importantes para nosotros es que defender los derechos humanos de la gente y hacer que estos países tengan regímenes que con sus imperfecciones como los nuestros, pero respeten los derechos humanos, es también el interés nacional. Es también el interés nacional. No es una cuestión utópica. Yo me he reunido con gobiernos de aquí, de toda parte del mundo, que cuando tú les hablas de estas cosas, les hablabas de esta zona hace un mes, te miraban con una sonrisa que decía, me estaban pensando, utópico, ¿qué me está hablando? Respetar los derechos humanos en Egipto y en Túnez. Estoy pensando cómo me controlan los inmigrantes, cómo hacemos para vender las cosas, cómo hacemos los negocios de... Es que no es una cosa incompatible con la otra. O sea, regímenes que respetan los derechos humanos y que no utilizan la tortura sistemática son la mejor protección contra el terrorismo. Yo siempre me acordaré de un antiguo presidente de Israel, que se llama Menachem Begin, no sé si se acuerdan, que él se refería a su época de guerrillero contra la ocupación colonial de Gran Bretaña, entonces de Israel, los territorios ocupados, ¿no? Y él decía, cada vez que los ingleses torturaban a uno de los míos, yo tenía 10 más. La tortura, además de inmoral, además de terrible, es además ineficaz y nutre a la gente de victimismo. Por lo tanto, yo creo que el elemento fundamental aquí es lograr convencer a la gente y a los gobiernos de que por primera vez
piensen que estabilidad es igual a derechos humanos y a partir de ahí tomen medidas. Termino y después vemos las preguntas que tengan, no quiero cansarles más. Hace años, o sea, para los cambios, cuando la gente pregunta, o me pregunta, o pregunta a mis tíos, o nos preguntamos qué va a ocurrir en el futuro, cuál va a ser si esto se va a consolidar, si no se va a consolidar. Yo siempre digo, como en esto, como en otras cosas, que la historia nunca está escrita, que dependerá de muchas cosas. Una de ellas de las que depende es de nuestra capacidad de que la acción de nuestros gobiernos en esos países tenga algún coste, de que logremos, por ejemplo, que algunos de los que han cometido crímenes contra la humanidad en la represión de manifestantes comparezcan ante un juez. De que, digamos, más allá de la urgencia, más allá de lo profundo, una de las cuestiones de lo profundo es que haya rendición de cuentas. Una cuestión de lo profundo es que Gaddafi, pero también otros, comparezcan ante el Tribunal Penal Internacional. Hace la historia de la humanidad, en cuanto a gente que cumple o que rinde cuentas por las torturas, los malos tratos, los crímenes de guerra, ha sido siempre excepcional. Hasta el año 89 no hubo nadie, ningún jefe de Estado respondió. Después empezó a haber gente que empezó a ser detenida. Imaginémonos el impacto que tuvo para la justicia, la verdad y la reparación, la detención de Pinochet en Londres. Imaginémonos lo que puede ser para los derechos humanos, para la democracia, que alguno de estos jefes de Estado que han matado impunemente a manifestantes, a civiles, comparezca ante un tribunal y sea juzgado. El impacto que supone para la protección de los derechos humanos de los árabes en el futuro. Esa es la agenda. Ese es el futuro. Por tanto, nada está escrito, dependerá de nosotros y sobre todo de ellos. Gracias. Ahora es vuestro turno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Esteban. Digamos, lo que nosotros hemos podido indicar esa ha sido una amenaza permanente, una de las razones fundamentales por las cuales se creía la estabilidad de regímenes, ¿no? La amenaza de Al-Qaeda. Nosotros hemos documentado 2 lugares o 3 lugares donde sí que ha habido atentados importantes de muertes de civiles por parte de Al-Qaeda. 3 lugares. No digo ahora, sino en los últimos años, que son Yemen, Argelia y Egipto. Pero como veis, en Argelia y Egipto son atentados. No es que haya nada consolidado especialmente en Yemen. Hay zonas en que sí ha habido secuestro de toma de rehenes y sí que ha habido atentados por lo que llaman esa parte de Al-Qaeda. Por tanto, es verdad que para una parte de esos países es una amenaza real. Pero en realidad, en lo que hemos visto ahora, todas las manifestaciones de Túnez, Egipto, Yemen, Bahrein, Siria, Al-Qaeda no ha tenido ningún papel. O sea, es tan sencillo y tan complejo como gente luchando por sus derechos, con todo lo que significa de sociedades complejas, por supuesto. O sea, por ejemplo, y dependiendo de cada país, ¿no? En Yemen, por ejemplo, pues la sociedad compleja es una sociedad compleja tribal, igual que una parte de Libia, en la que hay elementos étnicos familiares que cubren eso. En Egipto hay sociedades más complejas tipo liberal occidental, incluyendo hermanos musulmanes, incluyendo personas ligadas al Partido Comunista, son todas mucho más, pero en realidad Al-Qaeda, en lo que nosotros tenemos de información y en realidad lo que los gobiernos, salvo algunos de ellos, están dando, no están jugando ningún papel relevante, ni lo han tenido. La mayoría de la represión que se han dado en estos países
han tenido que ver sobre oposición política, no tanto con gente vinculada a terrorismo. Pero es verdad que han utilizado la amenaza de Al-Qaeda para leyes excepcionales y para torturas. Un ejemplo muy desconocido, pero que espero que encuentren en los medios, para que vean todavía las potencias occidentales cómo actúan incluso en plena época de crisis. Potencias o los países. Hoy mismo, según estamos sentados aquí, el gobierno español quiere expulsar a Siria a una persona, donde corre riesgo de ser torturada. Hoy mismo. ¿Quién es esta persona? Esta persona es una persona que fue acusada o pedida muchos años de colaboración con banda armada. El Tribunal Supremo la condenó a 1 con colaboración con banda armada. Tiene tarjeta comunitaria, tiene residencia legal en España, ha cumplido su condena, salió a la calle, tiene su mujer embarazada y una niña. Vive en España legalmente y desde hace un año la policía le visita en la casa cada pocos días. ¿Por qué? Y hoy no hay ninguna orden judicial de expulsión, es una orden ejecutiva del gobierno que quiere expulsarlo a Siria porque cree que todavía es una amenaza para la seguridad del Estado, aquí. Y esta persona no está acusada de nada. Cumplió su condena, no está acusada de nada. Por lo tanto, los gobiernos occidentales han recurrido a eso para este tipo de cosas, o lo que llaman las expulsiones sumarias, las garantías diplomáticas. Es decir, a pesar, con todo lo que está ocurriendo en Siria, tú no puedes expulsar a nadie a Siria, porque además es ilegal expulsar a alguien a Siria cuando corre riesgo, o a cualquier país, de ser torturado y maltratado. La última vez que el gobierno español expulsó a alguien de este tipo a Siria hace unos meses, esta persona se pasó 6 meses incomunicado en una celda. Son decisiones que toman. Entonces, todavía, o sea, a pesar de todo lo que está cayendo, a pesar de que estamos hablando de una lucha por las libertades, existe esa utilización no solo en los manifestantes, sino en estigmatizar sin ninguna prueba a gente que vive en nuestras sociedades. Ahora mismo, digamos, nunca debería expulsarse a nadie a Siria que corra el riesgo de ser torturado, ahora menos que nunca. Vamos a ir entonces por turnos. Esta señora, perdonadme que no conozca vuestro nombre y entonces tengo que dirigirme con el dedo en la de lo que me va. Se dice que Gaddafi está negociando su salida de Libia. En el caso de que lo consiga, ¿iría al Tribunal de la Haya? Bueno, esa es una buena pregunta. Vamos a ver, hay un elemento importante que quiero daros. Vamos a ver, en el caso de Libia, ¿qué ha ocurrido? El Tribunal Penal Internacional ha recibido una petición del Consejo de Seguridad, que es el único que puede hacerlo, para que investigue si Gaddafi ha cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la represión. Entonces, lo que está haciendo el fiscal, que es el fiscal Moreno Campo, es investigar si hay base. Por lo tanto, los gobiernos que están pensando en una salida de Gaddafi es porque Gaddafi en realidad todavía no tiene ninguna orden de búsqueda y captura, sino que está siendo investigado por el Tribunal Penal Internacional. Pero lo mismo, esa es la dificultad que tiene el Tribunal Penal Internacional, lo mismo que el Consejo de Seguridad ha pedido que sea investigado, pero no ha pedido que sean investigados el de Bahrein o el de Yemen, sino solo Gaddafi, puede pedir al mismo tribunal, o puede hacer que el mismo tribunal deje de investigar. Por lo tanto, no está todo el pescado vendido. Por eso antes en la conferencia resaltaba que era tan importante para el futuro de los derechos humanos conseguir que alguna de estas personas acusadas de graves crímenes contra la humanidad comparezca ante un juez. Porque no está todo el pescado vendido, y en el caso de Libia esto es importante. Otra cuestión, lo que sí quiero indicar es que, en opinión de Amnistía
independientemente de esta capacidad que tiene el Consejo de Seguridad, ningún Estado ni organización internacional tiene derecho a conceder inmunidad a autores de crímenes o presuntos autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Con independencia de dónde termine Gaddafi su estancia, Amnistía Internacional pedirá al Estado en el que resida que garantice la apertura de una investigación penal contra él o contra cualquier otra persona que haya podido estar vinculada a estos crímenes contra la humanidad. Una cosa importante de estos crímenes, por eso son tan graves y contra todos nosotros, es que jamás prescriben. Por lo tanto, puede pasar tiempo y será malo para las víctimas, ¿no?, y sus familiares, pero no prescriben. El paso del tiempo no los hace más aceptables u olvidables. Había una pregunta allí al final, luego... una resolución importante que va desde secuestro, asesinato, a que no puedan acceder al sistema educativo para poder eliminarlo, destrucción de los cementerios. Esto no ocurre solamente con los bajas en Irán, pero también con otras minorías como sufíes, como cristianos y otras personas que están actuando de su conciencia para cambiar el cambio. Entonces, primero me gustaría agradecer a Amnistía Internacional por la campaña que están realizando a favor de procesos de conciencia a lo largo de la comunidad baja. Me gusta mucho en tu intervención hablar de responsabilidad igual al tema de respeto de los derechos humanos. Y me gustaría indicar cómo el bienestar de la humanidad, su prosperidad, la paz y la seguridad dependen de que la humanidad sea firmemente establecida, que es un concepto que parece utópico y que nos queda muy lejano. Pero cuando hablaron de que esto cambio depende de la Unión Internacional, decía que realmente depende de nosotros. Creo que hasta que no entendamos al conjunto de la humanidad como un ente orgánico, en el que cuando una parte sufre, todo el resto se ve sufriente, los problemas ya no son locales, son supranacionales. Lo que ocurre en el Oriente Medio nos afecta a todos, lo que ocurre en Japón nos afecta, lo que ocurre en Lampedusa nos afecta. Depende de que como ciudadanos tengamos la visión de ciudadanos del mundo y de que entendamos el mundo que nos rodea con su diversidad como algo orgánico. Entonces, me gustaría conocer pues eso, tu opinión un poquito sobre cómo los ciudadanos de a pie, que algunas veces se nos ha educado para que no seamos agentes activos de cambio, que no podamos influir en la mejora del mundo, pues podemos adquirir esa visión de los derechos humanos como un concepto universal e intentar aplicarlo. ¿Qué medios tenemos para llevar ese concepto de unidad del conjunto humano al día a día en el que hacer nuestras intervenciones con los políticos a los que contamos, que nos representan cada 4 años? Y bueno, una muy breve intervención sobre eso. Bueno, yo diría que apuntes a Amnistía Internacional, claro que lo voy a decir yo. La forma de defender los derechos humanos, si usted quiere defender los derechos humanos, apúntese a Amnistía Internacional, aquí hay un grupo de Amnistía, colaboren con ellos. Eso que yo les he dicho de forma tan fácil, cuando yo asistí a una conferencia hace años de un viejo filósofo que se llama el profesor Aranguren, que yo no tenía ni idea de lo que era amnistía, pero que le preguntaron al profesor Aranguren, pero bueno, profesor, más allá de la filosofía, ¿qué podemos hablar por los derechos humanos? Y el profesor Aranguren, ante mi sorpresa, dijo, apúntese a Amnistía, ¿qué hace usted que nos apunta? Bueno, el punto es que defender los derechos humanos es un acto de solidaridad, pero es un acto de egoísmo consciente positivo. Esto es como la famosa las alas de mariposa. Lo que ocurre en cualquier lugar del mundo sobre los derechos humanos nos ocurrirá a nosotros. Voy a ponerles un ejemplo para que vean cómo puede ocurrir. Ocurrió durante la época de guerra contra el terrorismo después de septiembre del 2001. Después de septiembre del 2001, de esos terribles atentados que fueron crímenes contra la humanidad, estuvimos muy cerca de realmente volver a perder las libertades civiles, incluso,
que habíamos tenido 50 años antes. Pero estuvimos a punto. Nunca pensé en mi vida que volvería a ver en un país democrático la posibilidad de legalizar la tortura por ley. Y esto se produjo en Estados Unidos con la ley de comisiones militares del año 2004, que por primera vez aceptó que podía haber evidencia ante un juez, incluso si esa evidencia se había obtenido bajo